Muy buenos días, hermanos. Hubo un terremoto, tembló el viernes. Espero que todos ustedes se encuentren bien, hayan tenido salud y paz. De verdad, la frecuencia de temblor es una señal de que ya está cerca el día en que subiremos arriba. ¿Sí? Aquí, hermanos, muchas gracias por su presencia. También saludo cordialmente a los hermanos que están en las casas y están en España, Huancayo, e Ica. Vamos a empezar el culto de hoy. Oremos juntos. Vamos a orar. Jehová poderoso y nuestro Padre bendito, agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Nos creaste y salvaste. Por esa gracia tan maravillosa, te damos gracias y alabanza. Señor nuestro, por medio de tu palabra, llegamos a conocer nuestros pecados ante tu justicia y hemos podido encontrar verdaderamente al Salvador Jesucristo que murió por nosotros. Te agradecemos, Padre, también porque nos cuidas siempre y nos has proveído lo que necesitan nuestro cuerpo y alma. Y por esta maravillosa gracia de recibir tu palabra constantemente, te rogamos, Señor misericordioso, que nos ayudes para que tengamos paz, recordando tus promesas, que protejas nuestra salud y que guardes nuestra alma a no contaminarse en la tentación del mundo. Por favor, danos nuevas fuerzas para levantarnos rectamente ante tu palabra sin resbalarnos y para ganar en la buena batalla en la fe. Queremos seguirte y servirte a ti firmemente. Ayúdanos, por favor, a entender bien la lección que quieres decirnos mediante la prédica de hoy. Además, oramos por nuestras iglesias de Arequipa, Cusco, Chimbote y Trujillo. Queremos que bendigas a los pastores y a todos los hermanos y que animes a los hermanos de Ica y de Huancayo y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Encomendamos este culto a la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La semana pasada, como el primer domingo del año nuevo, compartimos las palabras sobre Mara y Elim con la esperanza de que en este año haya más alegría y felicidad para todos nosotros. Vamos a recordar. Los israelíes caminaron en el desierto sin agua durante 3 días. 3 días. Y luego llegaron a Mara, pero como el agua era tan amarga, no pudieron beberla. De verdad, era una situación normal en la que seguramente cualquiera se quejaría. Pero en realidad, Mara
solo era una escala en la ruta por la que Dios hizo pasar a su pueblo en el desierto para llevarlos a un buen lugar llamado Elim. Dado que de manera similar, esa historia ya ha pasado varias veces en nuestras vidas, es verdad. Y la seguiremos pasando en el futuro. Otra vez, otra vez. Por favor, hermanos, sigamos recordando y reflexionando sobre el título del sermón de la semana pasada. Y vamos a consolarnos y animarnos a nosotros mismos cada vez que enfrentemos momentos difíciles. ¿Okay? El título fue... ¿Lo olvidaron todo? Esperaré por Elim cuando pase por Mara. Y el día de hoy me gustaría explicarles la meta de nuestra iglesia de este año. La meta. ¿Sí? Hasta ahora hemos fiado una nueva meta cada año y hemos elaborado un calendario con ella. Primero, veamos el calendario de este año. La imagen de fondo es la forma de nuestro templo cuando se acabe la construcción a fines de este año. La parte que estamos utilizando actualmente es hasta aquí nada más. Y en el tercer piso se construía un auditorio principal con un techo de más de 5 metros de altura. Y allá, en este lado, colocaremos las escaleras, también un ascensor. ¿Sí? Y ahí, el árbol con las flores rosadas en esta imagen, de verdad, no es de mentira. De verdad, ya tenemos un árbol sakura en nuestro jardín, allá, que florecerá hermosamente a partir del próximo año. ¿Es cierto? ¿Sí? Ya se han hecho muchos preparativos para la construcción y los hermanos que tienen conocimiento en esta área están revisando los documentos y el presupuesto. Aunque el presupuesto es demasiado alto, ya podremos bajar más o menos el 50%. Y estamos planeando iniciar la construcción en febrero. ¿Por qué en febrero? Después de la bota Okay. Y la meta de nuestra iglesia para este año es: seamos cristianos valientes. Seamos cristianos valientes. Para lograr esta meta, vamos a cumplir 5 puntos específicos. Primero, tener la convicción de la salvación y meditar la palabra, orar sin cesar, también cooperar juntos y predicar el evangelio. Miren, comparando con las metas de los años anteriores, aunque parece que cambia cada año, nueva, en realidad no, se ha repetido el mismo contenido. Es cierto. Lo que nuestra iglesia quiere enfatizar es, primero, la seguridad de la salvación. Lo primero que debe hacer antes de pedir la bendición de Dios o hacer algo por Dios es
nacer de nuevo como su hijo. Es primero. Pues, por más que una persona que no haya entendido el evangelio orara mucho, hiciera muchos servicios y ofrendara bastante, al final, ¿de qué le serviría todo eso? Nada. Comprender la eterna redención y tener la convicción de la salvación mediante el evangelio verdadero debe ser el comienzo de todo. Y los otros 4 puntos tratan sobre los 4 pilares de la vida cristiana. ¿Cuáles son? La palabra, la oración, la comunión y predicación. Por favor, estos no son solo la meta para este año, sino que debemos continuar cumpliéndola siempre. Vamos a ser cristianos más valientes este año para agradar a Dios, hacer su voluntad, hacer crecer la iglesia y para aumentar más nuestra gloria y recompensa en el cielo. El pasaje principal es Salmo 18, versículo 29. Busquemos. Salmo 18, versículo 29. Por favor, leándolo. Vamos a resaltarlo en sus Biblias. Salmo 18, versículo 29. Leamos juntos. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Aquí contigo. Este salmo fue la oración y el testimonio de David. Contigo. Aquí tú se refiere a Dios. ¿Ok? Con mi Dios, contigo. Es igual. Mire, al enfrentarse contra el gigante filisteo Goliat, aunque David era un pequeño muchacho y llevaba solo 5 piedras pequeñas, le gritó así a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Con mi Dios. Después de eso, antes de ser rey, e incluso después de convertirse en rey, David participó en numerosas guerras. Y cada vez que iba al campo de batalla, pidiendo la voluntad de Dios, meditaba la palabra y oraba. Así que derrotó a muchos enemigos. Por favor. Aquí, ejércitos significa enemigos. Y muros se refieren a las fortalezas de los enemigos. Nosotros también tenemos enemigos. ¿Quiénes son? Están el diablo, la tentación del pecado y los deseos de nuestra carne. Hay tentaciones de alcohol, pereza, lascivia y amigos, músicas mundanas, también dinero. Vamos a ver.
porque ellos son enemigos para nosotros. Porque si no podemos vencerlos y derrotarlos, al final ellos contaminarán y destruirán nuestras almas y nos harán incapaces de ser usados por Dios. Es cierto. Realmente tenemos muros y barreras que superar. ¿Cuál? El miedo, las preocupaciones y nuestra debilidad son los muros que tenemos que asaltar. Lo mismo con la desesperación de, no puedo hacerlo. Se requiere una fuerte determinación y entrenamiento para vencer a tales enemigos y asaltar esos muros. Además, se necesita valentía. ¿Okay? Este año, recordemos y meditamos siempre en este versículo para que juntos podamos llegar a ser cristianos valientes y disfrutar del gozo de la victoria. ¿Okay? Ahora, veamos más detalladamente los 5 principios para ser cristianos valientes. Primero, podemos ser valientes cuando tenemos la convicción de la salvación. ¿Okay? Convicción de la salvación. Recordemos el cambio de la actitud de los apóstoles. Una vez más, el cambio de la actitud de los apóstoles. Vamos a ver. En la noche, cuando los soldados enviados por los sacerdotes vinieron para arrestar a Jesús, al principio, Pedro blandió una espada para proteger a Jesús. ¿Ok? Hasta aquí parecía muy valiente, pero ¿qué pasó con los discípulos al final? ¿Qué pasó? Mire, entonces, ¿qué dice? Todos los discípulos, incluso Pedro también, todos los discípulos, dejándole ¿a quién? Dejando a Jesús. ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Okay? Incluso Pedro huyó dejando al Señor y luego vio a Jesús ser golpeado desde la distancia, lejos. Y cuando la gente le decía, tú también eres uno de los discípulos de Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo negó hasta lo maldijo. Hasta maldijo a Jesús. Es cierto. Y después de que Jesús fuera azotado y clavado en la cruz, ¿dónde? ¿Y qué están haciendo los discípulos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Estaban escondidos. Luego, aun cuando el Señor resucitó y vino a verlos por primera vez, ellos ni siquiera podían salir, sino que habiendo cerrado la puerta, estaban en una habitación pequeña, temiendo que alguien venga. ¿Por qué? ¿Por qué? Por miedo de los judíos. ¿Sí? Juan capítulo 20 está escrito así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Por qué? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. En ese lugar vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz. ¿Por qué? Porque ellos estaban temiendo. Los discípulos temieron que los judíos que habían matado a Jesús ahora vengan a capturarlos a ellos y matarlos a golpes. Es cierto, ¿no?
Pero, después de conocer al Jesús resucitado en persona, wow, cambiaron completamente. Ellos salieron afuera con orgullo y valor. Testificaron de Cristo delante de miles de personas e incluso gritaron a los sacerdotes: el Jesús que ustedes crucificaron es el Mesías que hemos estado esperando por mucho tiempo. Busquemos Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, del versículo 18. Hechos 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron. Miren, los sacerdotes y los poderosos líderes religiosos llamaron ¿a quién? Los Pedro y Juan, para amenazarlos, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículos 19 y 20. Leamos juntos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles a los sacerdotes: juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ya no se escondieron de sus miedos. Tampoco les importó ser encarcelados. Les prendieron a los sacerdotes sin tener temor de sus amenazas y hasta incluso la muerte. Mire, hermanos, este fue un cambio que ocurrió en solo unos días, nada más. Un tiempo corto. ¿Cómo? ¿Qué cosa los cambió tanto? ¿Qué los cambió así tan valientes? ¿Qué? Al ver la resurrección de Cristo, llegaron a tener la convicción de la vida eterna. Fue solo entonces que realmente llegaron a creer en las palabras del Señor. Vamos a ver, hermanos. Jesús dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. También Juan capítulo 11, versículo 25, leamos juntos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces, amados hermanos, vamos a imaginar hasta los discípulos que habían escuchado estas palabras con sus propios oídos en el pasado, no pudieron creerla realmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Acaso creen que ellos ya tenían la convicción de estas palabras? Absolutamente no. No. Solamente la oyeron nada más. ¿Entiende? Es cierto. Además, cuando Jesús fue asesinado débilmente, la fe y esperanza de ellos parecían haberse derrumbado. ¿Sí? Sin embargo, cuando vieron a Cristo que venció la muerte y resucitó, los discípulos llegaron a tener la convicción. Es decir,
la total confianza en las promesas del Señor. ¿Sí? La resurrección de Cristo, o sea, la promesa de la vida eterna, transformó a los discípulos en cristianos valientes. ¿Sí? Valientes. Busquemos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículos 14 y 15. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Leamos juntos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí los hijos se refieren a las personas, específicamente a los cristianos. Cristo tomó la carne y vino al mundo a nuestra semejanza y venció a la muerte. Venció a la muerte nuestro Señor. ¿Cuál fue el resultado? Él dio la vida eterna. ¿Sí? Vida eterna. Gracias a Él nos hizo superar el miedo a la muerte. ¿Sí? Pensemos. Lo opuesto al coraje es el miedo, ¿ok? El miedo. Entonces, ¿qué es lo que más teme la gente? Es la muerte, ¿no? Pero nuestro Señor ha vencido a la muerte y ha triunfado. Aquí dice, librar a todos los que por el temor de la muerte. También busquemos Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Del versículo 8 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Mire, aunque tenía el poder de Dios, pero hay que pasar las aflicciones. Lo más importante es por el evangelio. ¿Okay? ¿Y quién? Jesucristo nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Leamos juntos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol Pablo animó a Timoteo, su hijo de la fe. Esto fue porque Timoteo tuvo que predicar el evangelio siendo el pastor de la iglesia de Éfeso a una edad joven. Dijo, participa de las aflicciones
por el Evangelio. Aflicciones. En realidad, estas aflicciones también incluían el riesgo de muerte. Es cierto. Dice, Jesucristo nos salvó. Jesucristo nos salvó y quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros también hemos escuchado el mismo Evangelio. ¿Acaso tenemos un diferente Evangelio? ¿No? El mismo Evangelio que predicó apóstol Pablo y Timoteo. ¿No? El Evangelio testifica que todos nuestros pecados son perdonados para siempre por la sangre de Cristo. Y los que creen en ella tienen vida eterna. Vida eterna, amados hermanos. Dado que la muerte vino a causa del pecado, los que han obtenido la eterna redención tienen la vida eterna también. ¿No? Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga, ¿cuál? Vida eterna. ¿No? Vida eterna. Y Jesucristo dijo, Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Tenemos la vida eterna. Quiere decir, podemos vencer el miedo a la muerte. ¿Sí? Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Mirando la pantalla, leámosla juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La promesa de la vida eterna y la promesa de que la mano de Dios no nos soltará nunca nos dan coraje. Este es el versículo escrito en el calendario de este año. ¿Dónde? Sí. ¿Se ve? Aquí, Juan, allá, Juan 10. ¿Se ve o no? También ahí, Isaías capítulo 12. Leamos también Isaías. Busquemos. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías 12 del versículo 2 al 5. Del versículo 2 al 5. Lentamente leamos juntos. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebres
en los pueblos sus obras. Recordar que su nombre es engrandecido. Cantar salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Amén. ¿De qué debemos estar convencidos? Del Dios de la salvación. Cuando tenemos la convicción de la salvación, podemos vencer diversos temores. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, el cual Jesucristo nos libró. ¿Libró? ¿De dónde? De la condenación del pecado. Nos libró ya antes y nos librará. ¿Libra de qué? De las dificultades del mundo, de las aflicciones, del temores. ¿Ok? Nos librará y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Nos libró, nos libra y nos librará. Mire, hemos sido salvados del juicio y también seremos rescatados de las dificultades de la vida. Por favor, amados hermanos, vamos a ser cristianos valientes. Con esa valentía tenemos que hacer algo. Una vez más, leamos versículo 4. Versículo 4. Aquí. Cantar a Jehová. Cantar, ¿qué significa? Alabar, entonar, también anunciar. ¿Okay? Anunciar las obras de nuestro Salvador. Cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras. Recordar que su nombre es engrandecido. Amados hermanos, si hemos superado el miedo a la muerte por la salvación, entonces es digno que predicamos el evangelio también para que otros puedan ser salvos. ¿Sí? Nuestra salvación y liberación del pecado no es un permiso para que podamos vivir libremente como queramos. Absolutamente no. Al contrario, es para que vivamos trabajando más valientemente para el Señor. Veamos un versículo más. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Versículo 55. Leamos juntos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados hermanos, por favor, con más valentía, ¿ya? Vamos a reprender a la muerte. Una vez más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿No? Es el coraje tan grande que puede incluso reprochar a la muerte sin miedo. Versículo 56 al 58, leamos juntos. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay muchos trabajos que debemos hacer para el Señor.
Entre todos ellos, el trabajo más significativo es predicar el evangelio, revivir las almas muertas que están yendo hacia el infierno y llevarlas al cielo. Vamos a hacer juntos, valientemente, este trabajo. Todo nuestro esfuerzo y trabajo deben estar relacionados con el agradecimiento por la salvación de Cristo y la evangelización. El trabajo y servicio para esto nunca será en vano, sino que brillará hermosamente en el cielo para siempre. Ahora, veamos el segundo principio para ser cristianos valientes. Dice, meditando la palabra, Josué capítulo 1. Busquemos. Josué capítulo 1. El sexto libro del Antiguo Testamento, Josué capítulo 1, del versículo 1 al 4. Josué capítulo 1, del versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Jehová dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Justo después de estas palabras, Dios repitió la frase, esfuérzate y sé muy valiente a Josué 2 veces. Es verdad. En otras palabras, significa, no tengas miedo. ¿Por qué Dios dijo esta palabra a Josué? Dios sabía que Josué tenía miedo. Tenía mucho miedo en su corazón. Y le dio esta palabra para consolarlo. ¿De qué habrá temido Josué? Primero, debe haber tenido miedo de que él era muy deficiente en comparación con la grandeza de Moisés. ¿Okay? Moisés había recibido la mejor educación en el palacio de Egipcio durante 40 años. ¿Okay? Mientras que Josué obviamente no fue educado así. Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Josué presenció cómo se dividió el mar cuando Moisés levantó su vara. ¿Okay? Y un día, cuando hubo una guerra entre los israelíes y los amalecitas, Josué salió al campo de batalla como general, ¿ok? Mas no pudo vencer a los amalecitas. Pero cuando Moisés levantó sus manos y oró, ¿qué sucedió? El sol dejó de moverse durante aproximadamente un día. ¡Wow!
Gracias a eso, Josué pudo derrotar a Amalek. ¿Qué sentiría Josué? ¿Ah? Moisés tiene poder aún para detener el sol. Para Josué, Moisés era un grandioso hombre y estaba agradecido incluso solo por ser su servidor. Josué subió el monte Sinai siguiendo a Moisés y lo vio recibir los 10 mandamientos directamente de Dios. También vio que Moisés había dirigido a su pueblo por 40 años, realizando numerosos milagros en el desierto. ¿Sí? Pero ahora, ese gran héroe Moisés ha muerto. Y la responsabilidad de dirigir al pueblo se le pasó a Josué. ¿Qué hago? Además, la cantidad del pueblo a que debía guiar era bastante. Solo el número de los hombres mayores de 20 años era 600,000. Es decir, si se calcula hasta a los niños y mujeres, él debió guiar entre 2 a 3 millones de personas. Fue natural que Josué tuviera miedo al compararse con Moisés ante esa responsabilidad tan grande. ¿Están de acuerdo? Si no hubiese tenido miedo, habría significado que era orgulloso en vez de ser valiente. Ese fue el primer temor que tenía Josué. Y el segundo temor, ahora, tenía que guiar a la gente cruzando el río Jordán para entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, no era una tierra vacía a la que solo necesitaban entrar para adquirirla, sino que ya se encontraba ocupada con tribus fuertes que vivían ahí desde hace mucho tiempo. Habían 7 tribus gentiles fuertes. Por eso, Dios animó a Josué, quien indudablemente habrá tenido miedo. ¿Entiende? Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5 al 7. Lentamente leamos juntos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Dios Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé valiente. Repitió esta frase 2 veces. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. También vamos a imaginar. Luego, ¿qué dio Dios? Josué, sé valiente, no te preocupes nada. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Josué, ya, te enviaré muchos ángeles para que te ayuden. No, no. Tampoco le dio un arma poderosa
con la que podría derrotar fácilmente a sus enemigos. Tampoco. Veamos juntos los versículos 7 al 9. ¿Sí? 7 al 9. Una vez más, leamos juntos del versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar que te hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Dios le dijo a Josué que meditarás en la palabra y guárdala para vencer el miedo y para tener valor. No había otra manera mejor. Esto. El meditar es leer, escuchar y aprender la palabra de Dios. Además, pensar en ella. ¿Sí? Debe pensar. Y memorizarla. También aplicarla en su propia vida real. Mientras predico la palabra, estando parado aquí en el púlpito, puedo ver con qué postura la escuchan ustedes. Y es realmente hermoso ver a los que se esfuerzan en escuchar y aprender bien la palabra de Dios. De repente me pongo a pensar, siendo solo predicador de la palabra, siento mucho amor por aquellos que la escuchan atentamente. Entonces, Dios mismo también se sentiría así en su corazón. De verdad, Dios bendecirá a alguien como él o ella. Es cierto. Por supuesto, también veo a otras actitudes. Personalmente, me siento mal al ver personas que vienen a la iglesia sin una Biblia y escuchan la prédica con los brazos cruzados. Soy un poco cuidadoso al decir esto, pero si yo fuera Dios, honestamente, no voy a querer bendecir a una persona así. Disculpe, pero honestamente, sí. ¿Acaso el versículo 8 realmente no es lo mismo que lo que siento yo en mi corazón? Versículo 8, ¿qué dice? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Significa que Dios te bendecirá. Pero, ¿con qué actitud debería vivir? Debemos concentrarnos en la condición, ¿ok? Condición.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, la promesa de Dios es: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Okay? No tengas miedo de nada. El día 26 de diciembre anuncié los líderes de cada distrito y grupo y servicio de la iglesia para este año 2022. Y luego estoy agradecido porque después de eso, ¿sabe? Varios de ellos me han preguntado: ¿qué debo hacer, pastor? ¿Cómo puedo cumplir bien este papel? Enséñame qué tengo que hacer. Por supuesto, tener estas preocupaciones son necesarias porque surgen del buen miedo, ¿ok? Buen miedo a cumplir bien la responsabilidad que se le ha asignado. ¿Okay? Lo primero que deben aprender no es una técnica ni una habilidad. Lo principal es cuando vivimos meditando y obedeciendo la palabra de Dios, estoy seguro de que Dios nos dará la sabiduría necesaria y el poder digno. ¿Sí? La palabra que debemos guardar firmemente en nuestro corazón, especialmente para vencer el miedo, es la promesa de Dios de que Él estará siempre con nosotros. Una vez más, versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se pueden encontrar palabras similares a esta en varias partes de la Biblia. Similares, palabras similares. ¿Qué versículos les viene a la mente? En realidad, Isaías capítulo 41, versículo 10 es una asombrosa promesa de Dios con la cual es suficiente para vencer todo temor. ¿Okay? Busquemos Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la misma promesa a las palabras que dio Dios para consolarle a Josué. Por favor, memoricen este versículo. Memorícenlo y traten de consolarse a sí mismos constantemente. Cada vez que se encuentren con algo temible o preocupante, recuerden esta promesa de Dios. Vamos a leerlo una vez más. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Además, quisiera que memoricen este versículo también. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Leamos juntos mirando la pantalla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, ¿qué significa esto? Cuando vivimos conforme a su voluntad. ¿Okay? Todo lo puedo, ¿aún pecado? No. Todo lo puedo en Cristo que fortalece. El año 2000, los Juegos Olímpicos se realizaron en Sydney, Australia, donde una mujer llamada Laura Wilkinson participó en la competición de buceo. ¿Okay? Vamos a imaginar. ¿Cuántos nervios habrá tenido justo antes de saltar desde la plataforma muy alta? En ese momento, la cámara la capturó a ella, constantemente murmurando algo. Lo que se decía a sí misma para vencer su miedo fue esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitamos estos dos versículos a nosotros mismos todos los días. Podremos obtener gran coraje. ¿Sí? Gran coraje. Ahora, vamos a ver. Orando sin cesar. Orando sin cesar. Busquemos Salmo capítulo 56. Salmo capítulo 56. Salmo 56 del versículo 1 al 4. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hasta aquí. Este salmo fue escrito por David. En realidad, fue su oración en el momento más aterrador de su vida. ¿Es cierto? Sabrá muy bien de la historia de que un muchacho David mató a Goliat, el gigante filisteo. ¿Sí? Filisteo. Debido a que por medio de esa victoria, Israel pudo vencer a la batalla contra los filisteos. David llegó a ser un héroe alabado por todo el pueblo. Pero a causa de esto, el rey Saúl tuvo celos de David y le arrojó lanzas para matarlo. Envió asesinos a su casa y lo perseguía con su ejército. Habrían sido perseguidos de esta manera por todas partes, casi por 10 años. Y luego David, sin otra opción, huyó a la tierra de Gat. ¿Sí? Pero Gat era la tierra natal de Goliat. ¿Sí? Cuando David entró ahí,
los filisteos lo reconocieron inmediatamente. ¿Quién es él? Nuestro enemigo, David. Vamos a imaginar cómo habría sido esa situación, el peligro y la tensión. David estaba solo, rodeado de gente que en cualquier momento la mataría. No había nadie que le podía ayudar, ni tenía armas. Solo había una gran multitud de enemigos. Indudablemente, habría tenido mucho miedo, es cierto. En ese momento, lo único que podía hacer David fue orar. En el día que temo, Señor, ciertamente ahora tengo mucho miedo. Por eso yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré, amados hermanos. No temeré. ¿Qué significa? No temeré. ¿Acaso no temía nada? ¿Sí? No temeré significa en ese momento realmente tenía mucho miedo. No temeré significa está consolándose a sí mismo. Yo voy a confiar en Dios. No temeré. Voy a vencer a ese miedo. Estaba tratando de deshacerse de ello a través de la oración. ¿Sí? No temeré. Hasta ahora, recordemos, hermanos, hasta ahora hemos aprendido muchas veces la palabra de Dios que dice: no temas porque estaré contigo, no tengas miedo porque te ayudaré. Sin embargo, nos encontramos muchas veces en temor, ¿sí o no? Supongamos que ustedes o sus familiares tienen una enfermedad grave, ¿acaso no temerían? Tengo miedo. En verdad, es algo normal que uno tenga miedo. Sí, jamás es algo reprobable, pero en tales casos, lo que tenemos que hacer es disponernos en confiar en Dios. Aunque tengamos muchos afanes y temores, y la situación actual es muy desalentadora, y nos preocupamos por nuestro futuro, por favor, vamos a orar más confiando en Dios. Busquemos Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 del versículo 1 al 3. Aunque preparo esta presentación de los versículos, quisiera que ustedes tengan sus Biblias. ¿Okay? Del versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Leamos juntos, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías reprendió los pecados del rey de Judá y del pueblo y les dijo que se arrepintieran, pero el rey Sedequías lo atrapó y lo metió en la cárcel. De verdad, Jeremías estaba en peligro de muerte. Ya había experimentado muchas veces el miedo y el desánimo y había derramado muchas lágrimas. Dios, que lo consoló, le dio esto: clama a mí. Clama a mí. ¿Qué significa clama? Súplica. Súplica. Y yo te responderé. Responderé. Quiere decir, mostraré mi poder. Te ayudaré. Responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que sucederán cosas asombrosas que la gente nunca espera o imagina. Cosas grandes y ocultas. Recordemos la historia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban atrapados entre el mar que bloqueaba su camino y el ejército egipcio que los estaba persiguiendo. Cuando todos tenían mucho miedo, moriremos acá. Alguien clamó a Dios: ¿dónde está nuestro Salvador? Nos ayuda, por favor, ayúdanos. Nadie podría haber imaginado que el mar se partiría y que el agua se amontonaría por ambos lados como muros. Nadie lo pensaba, esperaba, nadie. Pasando por el desierto, clamaron a Dios cuando no había agua. ¿Qué hizo Dios? De repente salieron muchas aguas de una roca. ¿Qué? Salieron aguas de una roca. ¿Quién habría esperado que se partiría la roca grande y que saliera agua de ella? Nadie. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero estos se quedaron quietos y pasaron la noche tranquilamente con Daniel. Como gatos. Como gatos. ¿Acaso eran leones cachorros amables? ¿O simplemente no tenían hambre? Cuando los que habían intentado matar a Daniel fueron arrojados al mismo foso, los leones despedazaron sus cuerpos antes de que sus pies llegaran al suelo. ¿Okay? De esas historias, Dios puede hacer cosas que los humanos no pueden entender ni esperar en absoluto. ¿Qué nos dice este mismo Dios nuestro? Versículo 3, una vez más. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no esperas, no pensas, no conoces. Estas palabras nos dan mucho coraje. El Señor nos abrirá un camino que no conocemos.
dará nueva fuerza a nuestras vidas cansadas, nos librará del peligro y seguramente proveerá nuestras necesidades si le pedimos, una condición es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Versículo 6. Versículo 6. Leamos juntos. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por favor, si tenemos alguna enfermedad física, oremos sinceramente a Dios con un corazón arrepentido, porque es posible que nos hayamos enfermado como disciplina por haber usado incorrectamente nuestro cuerpo sano, cometiendo pecados, ¿no? O haber vivido sin dar importancia a la obra del Señor. Oremos sinceramente con una resolución. Señor, si me das salud de nuevo, voy a servirte y cumplir tu palabra fielmente. Entonces, seguramente Él nos curará, como su promesa. ¿Sí? Si tenemos preocupaciones y ansiedad en el corazón, por favor, oremos al Señor. Él nos consolará y nos dará paz. También oremos para que podamos vivir por la verdad del Señor con valor. Seamos cristianos valientes, orando sin cesar. Orando sin cesar. Aquí, Salmo 34 y Filipenses 4. Busquemos Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34, del versículo 4 al 7. Lentamente leamos juntos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En particular, este versículo 6 es famoso como un versículo aferrado por el presidente Abraham Lincoln, la palabra más respetada por los americanos, porque él fue amenazado interna y externamente. Tuvo que tomar parte en guerras civiles entre los mismos americanos. Estuvo en riesgo de varios intentos de asesinato. En medio de tantas cosas temibles, cumplió con valentía los deberes de gran importancia. Cada día, Abraham Lincoln aferró a este versículo. Este pobre, yo clamé y Jehová oyó mi petición y me libró de todas mis
angustias. Que esta oración de David y la oración de Lincoln para consolarse a sí mismos también se realicen en nuestras vidas. Salmo 34 y otro, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7. Con más fuerza leamos juntos, hermanos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Una de las razones por las que no podemos vivir con valentía es que nos preocupamos demasiado. ¿Sí? Obviamente tenemos preocupaciones, sí, pero no vamos a preocuparnos demasiado, ¿no? ¿Dónde está nuestra confianza? Contemos nuestras preocupaciones al Señor y tratemos de discernir cuál es su voluntad. Más que tratar de resolver problemas ansiosamente a nuestra manera y con nuestras propias fuerzas. Sería mucho mejor si el Señor llevara nuestras cargas mientras vivimos agradando a Él. Tengo una cosa que recomendarles. Por favor, en lugar de hacer peticiones al Señor, lo primero que debemos hacer es orar con gratitud, con agradecimiento, ¿no? Y arrepentimiento y la determinación de vivir para Él. Con agradecimiento, con arrepentimiento y con determinación. Señor, desde ahora voy a servirte a ti, voy a seguirte tu palabra fielmente. Ayúdame, por favor. Entonces, el Señor, que sabe bien lo que necesitamos, seguramente derramará buenas cosas sobre nosotros. Especialmente, habrá el seminario de la Biblia desde el día 17. Participemos todos juntos. ¿Para qué? Para que podamos tener la convicción de la salvación. Primero, ¿ok? También meditando en la promesa de Dios de que estará con nosotros y en el mandato de predicar, invitemos a nuestros familiares y amigos con valentía. Y oremos para que el Señor nos lleve a los que están buscando la verdad y escojamos a alguien para guiarle a escuchar el Evangelio, orando constantemente por esa persona. ¿Sí? Vamos a trabajar juntos con mucha valentía, mucho coraje. Seamos cristianos valientes, teniendo la convicción de la salvación, meditando la palabra de Dios y orando sin cesar. La prédica de hoy es hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, que nos ama siempre, gracias por permitirnos esta oportunidad
de aprender tu palabra. Aunque encontramos diversos tipos de sufrimientos en este mundo, tenemos la esperanza viva de tu reino eterno y esperamos el día en que tú vengas. Señor, hasta ese momento queremos avanzar como cristianos valientes y cumplir muchas obras preciosas para tu gloria. Haznos reconocer verdaderamente que tú siempre nos estás mirando y vivir rectamente con una conciencia limpia por el temor de Dios. Nos has permitido el año 2022. Haznos utilizar valiosamente este tiempo, porque es una oportunidad de poder salvar a nuestras familias y acumular nuestro tesoro celestial. Por favor, recupera y levanta de nuevo en nuestros corazones el arduo anhelo de predicar el evangelio. Especialmente desde el día 17 vamos a realizar el seminario de la Biblia. Queremos que muchas almas escuchen tu palabra y tengan la vida eterna a través de esta oportunidad. Señor poderoso, abre por favor nuestra boca para predicar valientemente. Deseamos edificar firmemente nuestra fe y vivir dignamente ante tu gracia tan grande. Fortalécenos para que nadie se desmaye bajo la preocupación y ayúdanos para que nadie se caiga por el pecado, por favor. Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Ayúdanos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, bendito nombre y santo. Amén.